Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy estamos a miércoles 16 de noviembre. Ya se ha pasado casi el añito. Vamos a meternos de lleno en el 2023, que va a ser un año muy interesante. Hoy vamos a ver Horizon y un pequeño apunte de sus resultados. Enagás, que hace mucho tiempo que no la vemos. Solaria, Iberdrola y Audas, las de las energías, bueno, vamos a dedicar a las energías renovables, aunque Iberdrola muy renovable no es. Y sus resultados, también vamos a ver el Grupo San José y vamos a ver Farmamar, que salió hace un par de días una noticia, un estudio muy interesante, un estudio chino muy interesante, y lo vamos a comentar y voy a intentar dar mi opinión, a ver si lo dejo claro. Es mi opinión, ¿eh? Nada que ver con la realidad, solo mi opinión. Eso sí, te pido por favor que si no lo has hecho ya, te suscribas al canal, actives la campanita y le des un like, que yo creo que si este canal te ayuda, lo mínimo es darle un like, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con Horizon Genomics, y es una empresa, bueno, pues muy pequeñita, con unos resultados fundamentales muy pequeñitos, pero lo que está claro es que ya hace mucho tiempo os comenté, yo creo que de esto hace ya un año y medio, que bueno, pues es una empresa en la que vemos un comportamiento muy horizontal, donde tiene unos movimientos verticales muy llamativos, donde puedes prácticamente multiplicar por 1,5 el dinero ingresado en esta empresa y no es un mal negocio, pero siempre teniendo en cuenta que sus fundamentales son muy pobres. Una empresa muy pequeñita con unos fundamentales muy pobres, ¿vale? No quiero decir que sea mala empresa, simplemente es que es muy pequeñita con fundamentales muy pobres. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de invertir. Y vemos una cosita clara, estamos hablando de una empresa que cada vez que toca la zona de los 2,10 €, fijaros los toquecitos que hay en la zona de los 2,10 €, bueno, pues da oportunidades de entrada muy claras, muy claras, donde luego, pues en unos poquitos meses, incluso un año y medio, pues te puede llevar a superar los 3,75 €. Compradas a 2,10 hasta 1,75, pues estamos hablando de un 75% aproximadamente de beneficio. Si tienes un poquito más de suerte y te quieres incorporar por debajo de 1,90 €, por ejemplo, pues entonces estamos hablando de intentar, ya que tienes una franja más de seguridad, intentar no vender en 3,75, sino llegar a tocar los 4 €, incluso un poquito más. Entonces ahí ya sí estaríamos hablando de un 150% de beneficio, lo cual es muy llamativo. En cuanto al técnico, bueno, pues como decíamos el otro día, estaba haciendo una doble triangulación, una triangulación simétrica que partió por la parte de abajo, da unas proyecciones negativas hasta 1,51, una proyección triángulo no simétrico con base plana, donde, bueno, pues por ahora está respetando bastante bien. Voy a hacer un zoom para que lo veáis. Está respetando bastante bien esta zona, que estamos hablando de los 2,04 € aproximadamente, 2,045. Y por otro lado tenemos un gap muy lejano, que está en esta zona de aquí. En realidad tenemos varios. Perdonad si os estoy mareando moviendo el gráfico así. Bueno, pues teníamos varios gaps que se cierran en esta zona, pero dejo uno aquí, en torno a 1,90 € y bueno, pues esa proyección lleva desde desde marzo del 2020 sin tocar esos valores. Fijaros todo el tiempo que ha pasado y bueno, tenemos aquí este gap. Bueno, pues estas proyecciones negativas dan precios muy buenos. Si se cumpliesen serían precios espectaculares. Si llegase a tapar el gap de 1,90 es muy buen precio. Y repito una vez más, la estrategia es comprar por debajo de ese precio y mantener la posición teniendo paciencia de verla caer, subir y vender con buenos pluses. En cuanto a los fundamentales, bueno, pues ya ven los resultados. El resultado neto al cierre del tercer trimestre de 2022 se sitúa en menos 1,9 millones, o sea, pierde 1,9 millones de euros frente al tercer trimestre del ejercicio precedente, 2021, donde perdía 2,6 millones de euros. Eso supone una mejora del 26%. Bueno, esto lo ponen todas las empresas, ¿no? O sea, ya no pierdo tanto, pero sigues perdiendo, tus fundamentales son malos. El mayor activo que tiene esta empresa es la investigación y el desarrollo. Se gasta bastante más dinero en investigación y desarrollo que lo que es capaz de mover. Y eso es un problema. Puede pasar también a Farmamar y a cualquier otra farmacéutica o empresa dedicada a investigación y desarrollo. Estamos hablando de una empresa que dispone de un importe que mantiene una posición financiera con recursos disponibles por 27,8 millones, que le permite continuar con el desarrollo de sus actividades de I+D. También es cierto que es una empresa que se dedica más al desarrollo que a la investigación. Lo vamos a leer ahora. Horizon ha intensificado sus inversiones
en I+D en el tercer trimestre de 2022 hasta alcanzar una cifra de 12,2 millones de euros, lo que supone una variación de un 27% positivo respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. Se gasta un 27% más en investigación y desarrollo que el año pasado. Las inversiones en I+D de 12,2 millones corresponden a 11,3 actividades de desarrollo de tecnología que ya dispone y de 0,9 actividades de investigación. Como vemos, una empresa que se gasta muchísimo dinero, estamos hablando de una empresa muy pequeñita, muchísimo más dinero en I+D que lo que es capaz de generar, con lo cual estas pérdidas que no le vienen nada bien. Sin embargo, estamos hablando de una empresa que se mueve en dos franjas muy claras y son oportunidades que hay que aprovechar si sabes tener bien seguro tu dinero. Es una muy buena opción. Enagas, otra muy buena opción, una empresa que hace bastante que yo no lo traigo, por lo menos 2 semanas y media como mínimo. Y bueno, pues mira, ya veis el resultado tan bonito. Marcábamos esta zona de entrada que es compuesta entre 15 y 14 euros con 50, una zona clara de entrada, siempre con el dinero bien protegido, por favor, y ahora os comentaré por qué. Y bueno, pues el rebote ha seguido muy buena trayectoria. Fijaros cómo se para en la primera zona, que es el 23.6 de Fibonacci, de este avance de Fibonacci que marcábamos de hace muchos años. La siguiente paradita está en torno al 38.2, que ya ha superado y ahora intenta hacer un throwback a esa zona, y además coincide muy bien con la media de 100 sesiones y por ahora no marca absolutamente ninguna debilidad. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues si me habéis hecho caso en la zona de entrada 14,50 euros, entre 15 y 14,50 euros, ya os estáis llevando entre un 25 y un 18%, dependiendo del precio de entrada. Que no es poco, estamos hablando de un 25 hasta un 18% de beneficio. Bien, ¿cuál es el problema? Que Enagas presenta unos resultados que sí, es muy acorde y muy estable a los últimos 6 años. Estamos hablando de una empresa que genera entre 410, 415, 450 millones de euros al año de beneficio y bueno, pues está muy bien. Pero el problema es que se ha estancado y por lo que estamos viendo, el precio también se ha estancado. ¿Vale? Esta es una empresa que también genera un dividendo muy generoso y todo aquel que lo tenga a muy buenos precios, yo le recomiendo no tocarla. Pero sí es verdad que esto de aquí pues no genera muy buena imagen y puede dar a movimientos especulativos a la baja. Ya ha pasado en un montón de empresas, sobre todo americanas, donde en ciertos periodos se estancan los beneficios, no es capaz de superar ciertas resistencias y se desploma el valor, aprovechando cualquier mala noticia para incorporar manos fuertes nuevas. Y es lo lógico, cuando una empresa deja de crecer, cuando su empresa ya deja de generar beneficios crecientes, lo normal es que, aprovechando cualquier mala noticia, ¡pum!, se descargue rápidamente el precio, baje muchísimo la capitalización, todo el mundo se echará las manos a la cabeza, veremos un precio muy barato de Enagas y después será momento para incorporarse muy bueno, tanto por dividendo como por subida rápida de la capitalización. Repito una vez más, es muy buena empresa, pero un estancamiento tan brutal de los beneficios durante 6 años no conlleva nada bueno a largo plazo. Me alegro por el rebote en la zona de los 14.50, pero siempre lo he dicho, con el dinero bien protegidito porque se avecina, que no tiene por qué ser ni este año ni el que viene, una caída fuerte del precio de Enagas simplemente por técnico, no por fundamentales. Solaria, muy buenos resultados que presentaba. Fijaros qué movimiento verde tan bonito, había roto ya esta zona de aquí, estábamos hablando de la zona de los 16,50 euros y bueno, pues ya lo hacía el 10 de noviembre, rompía, hacía throwback y gracias a la presentación de los resultados pues se va al siguiente nivel. El siguiente nivel son los 17,80 euros, donde ayer los tocó y retrocedió un poquito. Hoy habría en esta zona de aquí 17,6, subía 17,60, subía, intentaba romper y ahora pues mira, se encuentra en la parte media del precio de ayer en torno a los 17,11. Bueno, pues es un retroceso lógico del precio, nada más, simplemente eso. Técnicamente, bueno, pues tenemos un gap en esta zona de aquí que sería muy interesante irlo a cerrar, pero también tenemos gap en la zona baja, 14 euros, 14 euros con 42, que lo vamos a marcar porque lo tengo sin marcar. Estamos hablando de esta zona de aquí. Ahí está. Es muy interesante esta zona porque cualquier movimiento, ya sea por cualquier mala noticia, un movimiento a la baja del IBEX, nos podría llevar a cerrar cualquiera de los dos gap.
ahora mismo no hay nada que decir sobre el movimiento de Solaria. Ya sabéis que con estos resultados que han sido bastante buenos, bueno, pues nos tenemos que situar en precios en torno a 22,50 euros a 23 euros. Eso sería un precio más que justo para Solaria. Y fijaros dónde cotiza, en torno a los 17. Eso no tiene nada que ver. El precio va a hacer lo que le dé la gana, porque el mercado es así. No habla de justicias ni de justicias. La gente compra en ciertos valores baratos y los vende caros. Nada más. En cuanto a los resultados, bueno, pues aquí tenemos en la página de Bankinter, por ejemplo, publicado el 16 del 11, que es hoy. Los resultados de Solaria del tercer trimestre de 2022 reflejan la contribución de las plantas conectadas. Potencia instalada 1000 megavatios, 21% más que el año pasado y el mismo que el trimestre anterior. Generación de 501 gigavatios hora, prácticamente es un 76% más que el año pasado y un 19,4% en ganancias trimestrales. Es una auténtica pasada. Precio obtenido 79,4 megavatios euros megavatio hora. Megavatio hora ya sabéis que es la energía. Eso es una caída del 18,5 del precio con respecto al año anterior y un 5,9 menos con respecto al trimestre anterior. Las ventas, bueno, pues se sitúa en 39,8 millones de euros, que es una subida del 43% interanual y un 12% con respecto al trimestre anterior. El consenso esperaba un poquito más, así que en ese punto, bueno, pues se ha flojeado un poquito, pero aún así sigue siendo un dato muy bueno. En cuanto al beneficio, 26 millones de euros, un 87% más en término anual y un 11,8 en término trimestral, lo cual es muy buen dato porque fijaros que el consenso esperaba 19,5 millones y ha obtenido 26. El cash flow por su parte ha descendido en 50,3 millones de euros. Es un dato muy flojito, muy flojito. Y fijaos que por lo tanto en los 9 primeros meses la generación sube un 60%, el precio obtenido desciende un poquito, un 4,6%, las ventas suben un 52%, el EBITDA un 55%, el EBIT un 63% y el beneficio neto por acción, el beneficio neto es de un 85,5% de subida. Es una auténtica pasada, muy buenos resultados. Lo débil, lo flojo, cash flow libre, desciende 137 millones de euros, muy mal dato. Deuda financiera neta se sitúa en 720 millones de euros, un 30,6% más en 2022. Y el ratio deuda financiera neta dividido entre el EBITDA se sitúa en 5,4, 5,9 lo tenía en el cuarto trimestre de 2021. Este dato, que es 5,4, que es un dato alto, pero se ha venido reduciendo, no es porque estén controlando la deuda, es porque se les está disparando el EBITDA. Y eso es un mal dato. ¿Por qué? Porque, bueno, con la situación que estamos teniendo ahora es fácil recaudar más y por lo tanto una buena empresa como Solaria obtiene buenos EBITDAs y por lo tanto buenos beneficios, pero el problema es cuando tienes un mal año y coincide con que tienes que pagar una gran deuda. Eso no es bueno, ¿vale? Así que con Solaria tengo el corazón partido por la mitad porque es una muy buena empresa. Parece ser que bien gestionada, donde los recursos obtenidos se le están sacando muy buen provecho, pero no están controlando la deuda. Una deuda neta de 720 millones de euros para Solaria es una auténtica barbaridad, y más cuando en 9 meses ha subido un 30%. Es una auténtica salvajada, deberían controlarla. Y el ratio de deuda-beneficio 5,4 se me antoja excesivo. Cualquiera por encima de 4 puntos, ya me parece alto. Cualquiera entre 2 y 4 me parece, bueno, en un proceso expansivo me parece acorde, pero por debajo de 2 me parece sostenible. Un 5,4 se me antoja muy elevado. Así que los resultados son buenos en cuanto a números, pero se me parte el corazón. Muy buenos resultados la primera mitad y la otra mitad pues dejan bastante que desear. Así que por ahora me mantengo, como dicen los analistas profesionales, neutral, que repito una vez más, yo sabéis que no soy analista profesional. Yo doy simplemente mi opinión de lo que es mi punto de vista sobre la bolsa. Y estos resultados me parecen, pues eso, la primera mitad muy buena, la segunda muy mala. Así que me mantengo neutral con Solaria. Por supuesto, las posiciones
cortas, en este caso publicadas en la CNMV, bueno, pues ya vemos que superan los 2,3 puntos del capital total y vemos como Helicon Investment Limited, perdonad por mi inglés, bueno, pues ha subido posiciones. La última, el 4 de agosto, eran 0,96 y hoy está en 1,08, que por cierto lo comunicó ayer. Con lo cual están oliendo sangre. Lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo. Cuando una empresa de este tipo le va bien, pero no es capaz de controlar la deuda y se incorporan cada vez más cortos, es porque están oliendo sangre. Y eso no es buena señal. Lamento mucho tener que decir esto, porque mira que Solaria me parece buena empresa. Pero es que el tema de la deuda la mata. Es que mata a Solaria esa deuda. Iberdrola, otra de las empresas que están oscilando, no es capaz de subir hasta la zona de los 11 euros. Fijaros lo que le está costando, ahora mismo está chocando con una zona muy interesante, que es esta zona de aquí de los 10 euros y medio aproximadamente, que se le resiste desde hace ya bastante tiempo. La última vez fue aquí en septiembre de este año, que consiguió en un punto determinado superar los 10,6, 10,60 y a partir de ese punto se vino abajo. En cuanto a los resultados, bueno, pues son unos resultados muy tediosos de leer. Hay que tener mucha paciencia con estas empresas donde presentan demasiados datos. Aquí tenéis el informe trimestral. Y bueno, pues haciendo un resumen así un poquito, quedaros con lo que es la generación de energía y clientes, donde vemos que la producción ha descendido muy poquito, 0,6. La producción propia ha descendido 3,5, donde vemos que en las renovables, bueno, pues se mantienen más o menos estables dependiendo del sector. Por ejemplo, la eólica terrestre sube un 12%, la eólica marina 0,5 negativo, se mantiene. Vamos, con 0,5 negativo se mantiene. La hidroeléctrica desciende un 20%, la mini hidroeléctrica desciende un 33%, sobre todo debido a que estamos pasando por una temporada bastante seca y por lo tanto tiene que bajar. Y en cambio la solar, que es donde más se debería invertir desde mi punto de vista, crece casi un 43%. En cuanto a la nuclear, lógicamente se mantiene. Ciclos combinados de gas desciende bastante, un 13%, y cogeneración desciende también un 22%. En cuanto a más datos importantes, pues bueno, vemos que el número de clientes en la electricidad se mantiene creciendo un 2%, prácticamente se mantiene constante. Clientes en gas sube un 1,3, es decir, se mantiene más o menos constante, y todos los demás parámetros siguen prácticamente igual. Es decir, un año después nos mantenemos más o menos con el mismo número que el año anterior. Tampoco ha sido un crecimiento brutal. Más datos. Bueno, pues luego nos vienen los datos en España, Reino Unido, México y el resto del mundo. Y luego nos vienen los datos bursátiles, ¿no? Donde la capitalización bursátil ha crecido, lógicamente, eso ya lo podemos saber nosotros. Y el beneficio por acción, fijaros que simplemente habla de 0,46 euros por acción. Ese es el beneficio dividido entre el número de acciones. El PER ha descendido claramente hasta un 14, no es un PER barato, ni muchísimo menos, no lo es un PER barato, pero tampoco es excesivamente caro. Y el precio que llama mucho la atención, el precio dividido entre el precio en libros, estamos hablando de 1,34, lo cual nos quiere decir que es una empresa que con respecto a la capitalización y valor en libros, pues no es una empresa cara, por así decirlo. No se está pagando demasiado el precio de la acción con respecto a lo que es la base de cotización de la propia empresa, lo que es el valor en libros. No es una empresa cara, no se está pagando caro, con lo cual puede seguir creciendo un poquito más por ese camino, pero poco más, viendo estos resultados. Cifra de ventas, margen bruto y beneficio 3.103, gasto operativo neto 25,6, deuda financiera neta 44.000 millones frente a 39.000. Estamos creciendo con la deuda neta. Neta ajustada sigue los mismos márgenes, ROE, apalancamiento financiero, deuda financiera neta dividida entre patrimonio. Bueno, pues una serie de números que la verdad que se hacen muy, muy tediosos de ver una vez más. Y muchas veces lo que a nosotros nos interesa es los propios comentarios de la empresa. A ver si lo encuentro por aquí.
donde dice, la deuda financiera neta ajustada se sitúa en 44.000 millones, un aumento del 19% respecto a septiembre del 2021 debido al esfuerzo inversor del periodo, la apreciación de las divisas y el incremento del capital circulante. Bueno, esto es algo que comento yo muchas veces, que dice, ¿qué manía tenemos de invertir en países donde la devaluación de la moneda es clara? Y bueno, pues la gran inversión que está haciendo en Brasil, pues a mí no me parece lógica, en México tampoco. Bueno, hay que esperar a ver qué conclusiones podemos sacar de este año 2022 para Iberdrola, pero no me han parecido unos resultados increíblemente buenos, todo lo contrario. Y es más, el problema que tiene es que ha obtenido un gran beneficio, y ese beneficio, bueno, pues ya hay ojos puestos en ellos, sobre todo en el sector bancario y en el sector energético, y eso pues me escama mucho. No sabemos si podría llegar por ahí un nuevo impuesto para regularizar esos beneficios caídos del cielo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con estas empresas donde llama muchísimo la atención como la ciudadanía de a pie tiene que ajustarse mucho el bolsillo para poder pagar la electricidad y el gas, y sin embargo el que te está vendiendo la electricidad y el gas cada vez gana más, con lo cual hay algo que no cuadra, ¿verdad? Entonces, por ese caminito deberíamos tener todos mucho cuidado de invertir en estas grandes empresas, porque si el día de mañana se anuncia un nuevo impuesto, la caída puede ser abrumadora. Podríamos ver precios por debajo de los 9 euros, iba a decir, de los 8,50, o sea que es una auténtica pasada. En cuanto a Audas, bueno, pues ayer un movimiento insólito donde se aprecia muchísimo volumen con un crecimiento del precio bastante elevado, deja un gap alcista increíble, sin ningún motivo. Y bueno, pues aquí tenemos este gap. Tenemos un gap en esta zona de aquí, desde los 0,77 hasta los 0,79 prácticamente. Iba a dejar una vela hoy también muy hermosa verde, sin ningún sentido, pero fijaros, al final ha tenido un rechazo al precio enorme, no le está llegando mucho el IBEX, y fijaros qué rechazo, qué vela de rechazo tan grande a ese precio. Esto es un movimiento totalmente especulativo. ¿Por qué? Porque los resultados de Audas han sido más bien malos, bastante malos. Y una vez más, lo vuelvo a decir, Audas ha defraudado muchísimo con sus cuentas y uno de sus factores, lo mismo que Solaria, es su inmensa deuda. Fijaros, potencia instalada, 160 megavatios, nada más. Es un 10% superior al año anterior y un 0% al trimestre anterior, donde no se incluyen los 66 famosos megavatios de Panamá, donde contabilizados por puesta en equivalencia un 30% de la participación. Generación de las renovables, 197 gigavatios hora, esto es energía, 40% más, tampoco incluimos los 81 gigavatios hora de Panamá. Por cierto, se me ha olvidado deciros que eso también es de Bank Inter, ¿de acuerdo? En cuanto a los puntos suministrados por energía, 396.000, 27% menos que el año pasado y casi un 6% menos que el trimestre anterior. Esto dice mucho de la empresa, se le están yendo los clientes. Energía distribuida, 9,8 teravatios hora, que es un 14% menor que el año pasado. Las ventas, 2.030 millones de euros. Parece una auténtica pasada, más de 2.000 millones para una empresa que está capitalizando ahora prácticamente 380 millones prácticamente, pero es que muchas de estas ventas es porque no son capaces de generar la energía que venden, necesita comprarla. Entonces estas ventas desvirtúan un poquito el negocio. Cuando uno se dedica a comprar una cosa para intentar venderla un poquito más caro, pues claro, salen unos precios de facturación enormes, pero el beneficio es el que es. Margen bruto, tan solo 5%. EBITDA, 36%. Esto es lo que tenéis que comparar en cualquier negocio. Como un negocio que factura 2.000 millones genera 36 millones de EBITDA. Claro, porque la jugada está en esa. No es una empresa que genera energía para venderla, genera muy poquita y tiene que comprar al por mayor muchísima energía, que luego la intenta vender un poquito más cara. El resultado es, pues lo que estamos viendo. Una empresa que factura 2.000 millones y 36 de EBITDA. EBITDA de la generación tan solo 18, EBITDA de la comercialización tan solo 18. Fijaros que de todo el conjunto solo genera 160, tiene instalada solo 160 megavatios de potencia. 160
megavatios de potencia y energía distribuida 9,8 teravatios. Este es el dato importante. Genera muy poquita energía con respecto a la que suministra. Y de ahí viene esta desvinculación entre los datos, muy mala. En cuanto al beneficio, pues pierde 1,7 millones de euros en los 9 primeros meses. Y la deuda financiera neta, pues ha vuelto a subir un 4,5% en 2022. Un 4,7% desciende en el trimestre anterior. Pero fijaros que la deuda a largo plazo, es decir, esta deuda a un año vista, ha subido 464,6 millones de euros. Esto nos da una deuda financiera neta de dividendo de EBITDA de 8 puntos. Si ya los 5,4 de Solaria me parecían malos, imaginaos lo que me parecerá 8 puntos en este factor tan importante como es la deuda financiera neta de dividendo de EBITDA. Muy mal por parte de Audas. ¿Qué dice el experto de Bankinter? Nuestra valoración de los resultados es negativa, lógicamente. Las ventas y el beneficio están impulsados principalmente por una combinación del aumento de los precios de la energía, precio puro eléctrico en España, tal. Y en menor medida el efecto de las plantas solares conectadas en el cuarto trimestre del 2021. En el 2022 no entran en explotación las nuevas plantas, salvo 66 megavatios en Panamá, contabilizados por puesta en equivalencia del 30% de participación. Así que muy malos datos de Audas y sin embargo pues hemos tenido un par de días de subida ilógica, donde yo desde mi punto de vista veo un movimiento especulativo. No sé a qué se debe, pero esto no tiene pinta de terminar bien. Sigo viéndola en precios que lamentablemente están en torno a 0,5 euros, en 50 céntimos. Sería un precio algo más que justo para Audas. En cuanto a la noticia mala, bueno, pues esta noticia es del mes anterior. Estamos hablando del 17 de octubre de este año, donde la CNMV multa con 9,25, perdón, CNMC, ¿vale? Multa con 9,25 millones de euros a Audas por captar clientes de luz y gas mediante prácticas engañosas. Ya seguramente la habréis visto en el pasado. Bueno, pues se come no solo se come todos los beneficios, sino que además estamos hablando de 9,25 millones de euros más a computar seguramente en este trimestre para Audas o quizás para el siguiente. Grupo San José, pues le pasa lo mismo que Audas, pero exactamente lo contrario. Es una empresa pequeñita, es una empresa donde, bueno, pues genera bastantes ventas, donde le saca muy poco margen también, pero sin embargo saca beneficio. Y bueno, con la autorización de la puesta en marcha del proyecto de Madrid Nuevo Norte, pues miraros qué subidita tiene tan marcadita, ¿no? Es la primera vez que pasa y duerme por encima de la media de 200 sesiones desde diciembre del 2021, lo cual es un buen dato técnico. Vemos ya que la media de 20 sesiones ha cortado al alza la de 50 y la de 100 y ahora simplemente toca esperar. Vemos que el volumen tampoco es ninguna maravilla, pero veníamos de un volumen que se estaba adormeciendo, con lo cual, desde ese punto, es un buen dato. Hay cierto interés en la empresa. En cuanto a los resultados, bueno, pues fijaros que estamos hablando, en este caso es de Bolsa Manía, de Capital Bolsa. El Grupo San José incrementa su beneficio un 11,3% hasta septiembre y alcanza los 10,1 millones de euros. Fijaros, 10,1 millones de euros para una empresa que capitaliza 270 millones de euros, ¿vale? 10 millones de beneficio, capitaliza 270. Y estamos hablando de los 9 primeros meses. Estamos hablando de una empresa barata. Pero vamos a ver los demás datos. Esto es del beneficio. El importe neto de la cifra de negocio de la constructora aumentó un 17,6%, pasando a los de 677 millones hasta los 797 millones de euros hasta septiembre de este ejercicio. Seguimos viendo datos. Por divisiones de negocio, el área de la construcción, ya sabéis que se dedica principalmente a la construcción, se nota una facturación de 707 millones de euros, siendo esta cifra superior en un 15,7%. El que mayor incremento se produjo en el sector energético de la empresa, alcanzando los 15 millones de euros de facturación, cifra superior a los de los 9 primeros meses de 2021 en un 92%. A este paso, el Grupo San José obtendrá más beneficio para la generación de energía que Audas, facturando 2.000 millones. Estamos viendo una empresa que, fijaros,
está superando claramente los 700 millones de facturación, entre todos los negocios unos 740 millones y genera 10 millones de beneficios en los 9 primeros meses. Muchos mejores datos que Audax, siendo todavía más pequeña. Pero fijaros, de su lado resulta que el bruto de explotación se sitúa en 39 millones de euros, supera a los de Audax, un ligero incremento de 0,6, mientras que el resultado neto de explotación EBITDA del grupo alcanzó los 20,8 millones de euros, lo que implica una reducción del 3,3 con respecto al mismo periodo del 2021, todo hay que decirlo. Pero fijaros, la posición neta de tesorería del grupo San José al cierre del primer semestre se situó en una caja positiva por importe de 212,8 millones de euros, frente a los 197 millones al cierre del ejercicio 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún sentido dar un dato como la deuda financiera neta dividida entre el EBITDA porque su caja es positiva, tiene más dinero que lo que debe. Muy pocas empresas pueden decir eso. Estamos hablando de una empresa solvente, en crecimiento, donde tiene diversificado el negocio entre energía y construcción, que no son mis dos principales sectores, pero aún así tiene una caja neta de 212 millones de euros, que pocas empresas pueden decir lo mismo. Menuda diferencia con respecto a Audax. Y por otro lado, y por último, tenemos a Farmamar, donde vemos que ya ha superado la media de 200 sesiones con creces. Desde, no me acuerdo ya cuando la trajimos, creo que fue el viernes pasado. Estamos hablando que ya la había superado con creces también. Y fijaros, la media de 20 sesiones también ha cruzado al alza la de 50 y 200 sesiones, con lo cual es muy buen punto. Pero tampoco hay que tirar cohetes al cielo, porque fijaros que tenemos un gap por cerrar en los 58 euros, que sería muy importante quitárnoslos de encima. Muy importante. En cuanto al técnico, no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos en un escenario bajista, aunque haya superado estos dos máximos decrecientes en el punto anterior, pero no hemos superado los máximos anteriores, con lo cual sigue en un escenario totalmente bajista. Por eso no ha cambiado en las últimas semanas. Sí que me llegan noticias de Twitter gracias a FJ y bueno, pues había publicado este interesante estudio desde hace 2 o 3 días, no recuerdo exactamente, donde la trabectedina, que es John Dellis, induce ferroptopsis a través de la regulación de los ejes tal en células de cáncer de pulmón de células no pequeñas, lo cual es un muy buen dato. Pero bueno, estos resultados ya se habían estudiado con anterioridad, si no recuerdo mal, y tampoco llevó a un estudio de fase 1, 2 o 3 por parte de la empresa. ¿Por qué? Bueno, John Dellis ya es un medicamento antiguo, sí se pueden obtener resultados nuevos, ¿por qué no? Pero dudo, desde mi punto de vista, dudo mucho que la empresa se gaste dinero en desarrollar este medicamento que por otro lado habían apartado hace tiempo. Con lo cual es una noticia positiva. Estamos hablando del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Principalmente tenemos dos, ¿no? De células pequeñas, que para eso tenemos a Zepzelca. Y ahora resulta que John Dellis, bueno, pues tiene cierta actividad, que yo desconozco todos estos parámetros. Soy un completo ignorante sobre estos temas y no sé ni de qué van. No puedo deciros absolutamente nada de este tema, pero bueno, estos investigadores chinos han visto que hay cierta actividad por parte de John Dellis. Dudo horrores que la empresa se dedique a abrir una vía de estudio para este medicamento en esta zona, porque la verdad que ahora mismo, por decir un dato, Farmamar ahora mismo está totalmente saturada en cuanto a investigación y gasto en I+D. No vendría bien abrir una nueva vía en I+D porque acabaría con los resultados trimestrales del próximo trimestre, es decir, del cuarto trimestre. Imaginaos que esto se abre ya para 2023, bueno, pues tiene previsto abrir estudio para 2 nuevas moléculas, así que la caja no da para tanto, no da absolutamente para tanto. Es una muy buena noticia, pero creo que esta noticia deberíamos meterla en el cajón para un futuro que ya veremos dónde termina. Yo si fuese la empresa me centraría más en darnos prisa con Zepzelca y Aplidin, que es lo que nos tiene bastante saturado el tema, y sobre todo el medicamento del ojo seco, que ya veremos también cómo termina. 2023 yo creo que va a ser un año bastante interesante para Farmamar y espero no haberme equivocado, espero no equivocarme, porque en el año 2021 también dije que el 2022 iba a ser muy interesante para Farmamar y la verdad que interesante no ha tenido absolutamente nada. Sí, en cuanto a investigación, se ha abierto una gran panoplia de investigaciones de todo tipo,
pero los resultados, pues aquí están. Tenemos una cotización excesivamente baja para lo que debería estar Farmamar. Ya sabéis mi opinión. Por debajo de 84 euros está regalada. Un precio óptimo ahora mismo estaría en torno a 90 y pocos euros, hasta 100. Y un precio objetivo a largo plazo, viendo ya el desarrollo solo de Zepzelca, estaríamos hablando de entre 175 y 200 euros, dependiendo de cómo vaya el negocio. Y podríamos hablar de hasta 225 euros por acción, solo contando con Zepzelca, si el negocio fuese bien. Es decir, estuviésemos hablando que Zepzelca, aparte de la indicación que tiene otras, se activa en varios países y hablaríamos de una generación de 1.000 millones de dólares al año. Entonces ya hablaríamos de otros números de capitalización. Pero por ahora es demasiado pronto para tener todos esos datos en la mano. Así que simplemente toca esperar y ser pacientes. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Se me ha quedado larguísimo, pero es que eran demasiados fundamentales que ver, así que espero que no os hayáis aburrido. Ya sabéis, dale un like a este tipo de vídeos si os gusta, activa la campanita y comparte en tus redes sociales. Un saludo a todos, chao.